Hola a todos. En el tema número 13 vamos a estar hablando del oyente y su tipología. Nosotros tenemos diferentes gustos musicales y tenemos ciertos géneros de preferencia. Cuando nosotros clasificamos los estilos de música que escuchamos, podemos identificar una tendencia en nuestra personalidad. El doctor Teodoro Adorno, en su obra Sociología de la Música, destaca 6 modelos de oyentes. La siguiente clasificación del Dr. Adorno nos permite contextualizar a qué grupo de oyente pertenecemos. El oyente ideal o experto equivale al profesional de la música y por lo mismo posee conocimientos y habilidades que le permiten apreciar técnicamente la construcción total del discurso musical. Son aquellas personas que tienen alguna preparación académica, que van a una universidad o que estudian en un conservatorio, pueden ejecutar instrumentos y a la vez tienen conocimiento histórico sobre la música. Son aquellas personas que eligen y seleccionan perfectamente aquellos géneros que van a beneficiar no solo a su entorno emocional, sino también intelectual. El buen oyente. Aunque no es plenamente consciente de las implicaciones técnicas, y mucho menos estructurales, comprende la música como comprendemos nuestra lengua materna. Son aquellas personas que tienen la capacidad para poder conectar su emocionalidad y parte de su intelectualidad a la música. Son aquellas personas que también seleccionan un género de música o varios géneros que van a tener mucha relación con su expresión y con su personalidad. El oyente resentido. Inconscientemente recurre a la música del pasado, rechazando categóricamente toda creación y variación reciente, considerándolas contaminadas o de carácter o de calidad estética menor. Estamos hablando de aquellas personas que tienen una tendencia específica hacia un género o hacia una época de la música. Y no solo tiene esa tendencia de favoritismo hacia estos géneros, sino que también tiene la intención de rechazar o de juzgar cualquier otro tipo de géneros. El oyente entretenido. Para él, la música solo cumple una función de rumor o de acompañamiento continuo. Son aquellas personas que utilizan la música únicamente para hacer ruido y no sentirse solos. Son aquellas personas que huyen del silencio. Sin embargo, cuando alguien llega a visitarlos y les pregunta sobre alguna canción o algún tema que recientemente acaba de sonar en su estéreo, esta persona no está consciente de qué es lo que estaba escuchando. El oyente emocional. Dice que es una variante del consumidor cultural. Son aquellas personas muy emotivas, muy emocionales, aquellas personas que eligen una canción o una melodía de acuerdo a su estado de ánimo y concretamente plantean o reflejan mucha expresión emocional solo con escuchar algún tema determinado. Pueden sentirse muy tristes o muy felices dependiendo de la música que puedan escuchar o por la cual puedan ser estimulados. El neurocientífico Patrick Niels realizó un análisis que ilustra la relación música-emoción. Imaginémonos que estamos en un concierto. Todos hemos tenido la oportunidad de poder estar en una actividad donde la música realmente genera una impresión muy importante en nuestras vidas. En un concierto podríamos identificar algunas etapas, por ejemplo, reflejos del tronco encefálico. Cuando nosotros nos disponemos a escuchar un determinado grupo musical o un determinado repertorio, tenemos esa ansiedad por escuchar lo que viene. El estímulo surge entonces en el tronco encefálico y genera una reacción que provoca que se segregue una hormona llamada dopamina. La dopamina también recibe el nombre de la hormona de la felicidad. Es esa hormona que nos permite sentirnos bien con nosotros mismos. Un acorde disonante hace que se dispare la adrenalina también en nuestro cerebro y las emociones empiezan a desarrollarse, inducida por la música. Condicionamiento evaluativo.
De repente, esa melodía queda asociada con un estímulo, por ejemplo, un abrazo o un grito eufórico. Podemos generar esas conexiones con las personas con las que compartimos estas emociones. Pueden ser nuestros amigos o familiares. Contagio emocional. Percibes una emoción determinada, tristeza, alegría, nostalgia o euforia. Tus mecanismos cerebrales te inducen a esa emoción. Imágenes visuales. Videos, coreografías que acompañan las emociones entonces serán el resultado de la interacción que se dé entre la música y la imagen. La memoria episódica. De repente, en ese concierto la música nos evoca un recuerdo particular, un evento que ya vivimos. Algunas melodías o algunas canciones quedan en nuestra memoria y nos permiten poder viajar a través del tiempo recordando ciertos eventos que ocurrieron en nuestra vida. Les comentaba anteriormente que la ciencia está investigando cómo la música puede ayudar a aquellas personas que tienen Alzheimer. Se ha descubierto que aquellas personas que tienen algún tipo de problemas en cuanto a la memoria de largo plazo, se ha descubierto que la música puede evocar algunos recuerdos, establecer conexiones en la memoria y poder activar esos recuerdos. La esperanza musical. Por ejemplo, al escuchar una escala, tus oídos por naturaleza esperan que la próxima nota sea ascendente. El compositor te sorprende con otra tonalidad musical inesperada, provocando una emoción inesperada. Nosotros actuamos de forma instintiva al reflejo y al estímulo musical. Cuando ese estímulo se ve afectado por alguna variante, nosotros también respondemos ante esa circunstancia, generando una asertividad o una emocionalidad en nuestra persona. La evaluación cognitiva. Ya fuera del concierto toca evaluar qué buen concierto, qué malo o le faltó algo. Recordemos que habíamos mencionado también que Edward Williams, este estudioso de la música y del arte, planteaba en su libro La audición que el ser humano tiene la capacidad para poder desarrollar un proceso muy importante al escuchar los sonidos. Percibimos los sonidos con el oído, luego analizamos en nuestra mente con diferentes tipos de escucha y después expresamos en nuestro rostro y en nuestro cuerpo las emociones que nos provocan los sonidos o la música. Entonces, al final, nosotros podemos calificar un concierto en función a ese proceso que hemos vivido. En la tarea número 13, en el inciso A dice: haz una breve reseña de la biografía de Maroon 5. Yo escribí lo siguiente: la banda está integrada por Adam Levine, Jesse Campion, Mickey Madden y James Valentine. Maroon 5 firmó con Uptown Records y grabaron en el 2002 el álbum debut, Songs About Young, publicado en junio del mismo año. El álbum alcanzó el número 6 en el Billboard 200. En septiembre del 2004, el primer sencillo del álbum fue Heather to Breathe. Alcanzó el puesto número 18 en el ranking Billboard Hot 100. En el inciso B dice: identifica el tipo de oyente de cada caso. Es muy probable que, de acuerdo a la edición del libro que ustedes tengan, pueden cambiar ciertos parámetros dentro de lo que son las tipologías del oyente. Sin embargo, ustedes pueden leer de nuevo para poder contestar esta sección. En el inciso B dice: Luis Carlos estudió en el conservatorio, prefiere escuchar baladas rock alternativo, pero no soporta oír rancheras y merengue. Estamos hablando de un oyente ideal o experto, porque tiene conocimientos de música. Ana se deja guiar por todo lo nuevo que escucha, se siente emocionada y escucha cualquier música nueva. Es un oyente emocional. Podría ser también un oyente masa porque siempre está a la vanguardia de la moda. 3. Rolando
Por lo general busca la música que satisfaga sus necesidades. Si está triste, alegre o enojado, siempre tiene una música especial para su ánimo. Estamos hablando de un oyente culto. También puede ser otra variación el oyente emocional. Jerónimo pasa todo el día escuchando alabanzas, no importa el estilo en que estén, siempre y cuando alabe a Dios está bien para él. Estamos hablando de un oyente unilateral. Está escuchando en una sola vía, un solo estilo de música. Ulises pasa trabajando todo el día en la oficina, con el radio a medio volumen, para no sentirse solo en su trabajo. Estamos hablando del oyente entretenido. Aquí podemos encontrar algunas otras variantes. Describe en la línea el tipo de oyente según la clasificación de Teodoro W. Adorno. Variante del consumidor cultural. Está emparentado con el oyente sensual, aunque quizás con un menor nivel de superficialidad que este. Estamos hablando del oyente emocional. Número 2. Se resiste a todo intento de escuchar música. Para él, la música es un medio al servicio de los fines de su propia economía instintiva. Estamos hablando de un oyente sensual. Número 3. Es opuesto al emocional. En lugar de evadirse por medio de la música de la prohibición civilizadora del sentimiento, se apropia de este último como una norma importante en el comportamiento musical. Estamos hablando del oyente estético musical. Número 4. Conocido como fanático. Se imagina a sí mismo como un vanguardista. Estamos hablando del oyente experto. Número 5. Es cuantitativamente el tipo más importante y se gradúa por la industria cultural. Aunque no escuche música, el hecho de tener la radio encendida le produce placer. Estamos hablando del oyente entretenido. Es el que no puede trabajar sin que pite la radio, el que mata el tiempo y no suspende la soledad mediante la escucha, que le transmite la sensación de compañía. Estamos hablando del oyente misceláneo. Número 7. No musical y antimusical. Lo peor, procesos durante la infancia y no por falta de disposición natural. Estamos hablando del oyente indiferente. En el inciso D dice, pega un recorte de Daft Punk para saber cómo lucen. Aquí tenemos un ejemplo donde podemos observar que ellos tienen mucha vinculación hacia lo que es la robótica. El tema número 14 habla sobre la expresión y creación musical. Desde tiempos inmemorables la música ha estado unida al diario vivir del ser humano. Muchas culturas antiguas tenían en especial cuidado el arte musical y era una parte fundamental de la vida religiosa y social. Por ejemplo, en el Popol Vuh se menciona al Jolpop como el cantor principal de las ceremonias. Históricamente la música está vinculada hacia lo sagrado, hacia lo religioso, debido a que la música tiene una percepción espiritual, una percepción intangible. Por lo tanto, en todas las culturas del mundo, la música juega un papel importante porque tiene la capacidad para poder exteriorizar toda esa emocionalidad que tiene el ser humano, aquella que ni siquiera podemos expresar o explicar con nuestras propias palabras. Con el inicio del cristianismo, la música se colocó como parte fundamental de los ritos e inició una evolución acelerada. Durante la Edad Media, la música juega un papel importante. La música se convierte en un catecismo, es decir, que la música difunde parte de los pasajes bíblicos para que la nueva generación y las personas que están en toda Europa puedan conocer al nuevo Dios. Cuando surge entonces la religión católica durante la Edad Media, este gran periodo de la historia. Muchos años después, los instrumentos fueron clasificados organológicamente para su estudio y apreciación. Durante este gran periodo de la historia, los instrumentos fueron clasificados según la forma en la que se ejecutaban, según la forma en la que estaban construidos, y a esto le llamamos organología. Cada ser humano pretende dar a conocer sus sentimientos
y a otras personas. En algunos casos, los cantautores poseen una capacidad especial para comunicarse a través del arte. Existen en realidad personas que tienen la creatividad para hacer obras musicales. Por ejemplo, Juan Sebastian Bach, Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, músicos del periodo clásico. Dentro de estos grandes maestros de la música podemos mencionar también a Johannes Brahms, que tardó 20 años para poder escribir una sinfonía. Y existen otros músicos que han tenido mayor facilidad para componer, tal es el caso de Mozart, que fue considerado un genio. Por el contrario, dice que Mozart componía con facilidad desde los 5 años de edad. Tenía una memoria y un cerebro privilegiado, porque podía almacenar tanta información musical en su mente como si fuese un disco duro y tenerla disponible en cualquier momento. Una de las anécdotas más interesantes de Mozart es de que en aquel entonces había una composición de la iglesia que no era permitida para todo el público y solo se interpretaba una vez al año. Resulta que Mozart era muy joven, la aprendió en un solo ensayo. Cuando él regresa a su casa, toma los papeles de su padre y empieza a escribir de memoria cada una de las voces de los registros del coro de la iglesia. Es impresionante cómo la música puede desarrollar también y estimular la memoria. En 1524, los misioneros y clérigos trajeron consigo un amplio repertorio de cantos litúrgicos. Se cultivó el canto gregoriano y el polifónico. La polifonía estaba a cargo del maestro de capilla. Cuando los colonos vinieron a Guatemala, trajeron consigo no solo tecnología, sino también instrumentos musicales. También trajeron arte, que más adelante empezó a formar parte de este proceso colonizador. La religión católica se profundizó en nuestro país, permitiendo el acceso a nuevas formas de expresión artística. Los maestros de capilla normalmente eran criollos, eran hijos de españoles nacidos en Guatemala y solo ellos tenían la oportunidad de poder viajar al extranjero y especializarse principalmente en la música litúrgica. Ellos fueron los primeros maestros de música en Guatemala y ellos, los maestros de capilla, se les llamaba así porque enseñaban a las personas del coro no solo a cantar, sino empezaron a enseñar la interpretación de diferentes instrumentos musicales. La polifonía es un tipo de textura musical que surge también durante la Edad Media, donde suenan simultáneamente múltiples voces melódicas. Algunas de las culturas que más apreciaban la música eran los egipcios, los griegos, los mayas y los romanos. La música en el antiguo Egipto se empleaba en varias actividades, pero su desarrollo principal fue en los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los diferentes dioses, y era utilizada como remedio terapéutico. En la actualidad se ha descubierto que efectivamente la música tiene efectos terapéuticos. De hecho, no solo la música, todas las artes tienen efectos terapéuticos en la vida del ser humano. Por eso es tan importante el poder cultivar y mantener este tipo de estudio dentro de nuestras diferentes sociedades. Muchas personas que se estresan o están sujetas a mucho estrés empiezan a segregar mayor cantidad de jugo gástrico, se suelen enfermar mucho del estómago o del corazón. Sin embargo, las diferentes artes tienen la capacidad para poder reducir los niveles de estrés y permitir que las personas puedan tener una vida más saludable. En la tarea número 14 hay que escuchar algunas melodías. Ustedes pueden investigarlas en YouTube. Cuando yo encontré estas melodías, logré obtener estos estímulos. El tema Claro de Luna de Beethoven me generó una sensación de serenidad y paz. En el caso de la marcha eslava de Tchaikovsky, genera un poco de suspenso al inicio.
El granjero feliz de Schumann me manifiesta alegría y entusiasmo. En el inciso B dice, entrevista a personas mayores para saber qué canciones de su época expresaban estos sentimientos. En el caso de las entrevistas que logré realizar, pude encontrar el nombre de los siguientes temas. Por ejemplo, en el caso de amor, uno de los temas que me mencionaron es El amor de mi vida de Camilo Sesto, un cantautor español. Dolor, aparece una canción llamada A Puro Dolor de Son by Four. Soledad, aparece el tema La Soledad de Laura Pausini. En el inciso C dice, escribe el nombre de las canciones actuales que hablen de esos mismos sentimientos. Bien, yo utilizo algunos temas que he escuchado quizás el año pasado y algunos de este año. Por ejemplo, para amor me recuerdo mucho que en una boda de un amigo utilizamos el tema Te amaré por 1000 años más de Christina Perri. De dolor, este año surge una canción de Ricardo Arjona que me gusta mucho que se llama Hongos. En cuanto a soledad, me recuerdo de una canción que se llama Te conozco de Ricardo Arjona. Lee los enunciados y escribe la F para falso y la B para verdadero. Las pinturas rupestres muestran a los antiguos seres humanos en alguna actividad musical portando instrumentos de viento y percusión. Eso es verdadero. Muchas culturas antiguas tenían especial cuidado en el arte musical y era una parte fundamental de la vida religiosa y social. Esto es verdadero. Johannes Brahms se tardó 20 años en escribir una sinfonía. Verdadero. Mozart componía melodías con facilidad desde los 5 años. Verdadero. Muy bien, aquí tenemos una sopa de letras en el inciso E y podemos encontrar las diferentes palabras que nos indican en esta sección. Música, cultura, humanidad, gregoriano, Egipto y Grecia. En el inciso F dice, encuentra en el diccionario la definición de las palabras. Polifonía, como les había mencionado anteriormente, es una forma musical de la Edad Media en la que varias voces se emiten de forma simultánea, es decir, al mismo tiempo. Ocarina es un instrumento de viento de origen maya con variación de 2 o más sonidos, muy famoso en el videojuego Las Leyendas de Zelda, Ocarina of Time. Jeroglífico es un tipo de escritura que da significado mediante iconografía, es decir, imágenes y algún tipo de escritura antigua. Necrópolis es sinónimo de un cementerio, un lugar donde descansan los difuntos. Muy bien, espero que esta clase te haya ayudado. Nos vemos hasta la próxima clase con los temas números 15 y 16. Con esto terminamos el texto paralelo. Nos vemos pronto. Hasta luego.